¿Habían visto este tema? ¿Ya lo habían visto antes? No, señor. No, No, señor. ¿No habían No, visto señor. los No, tipos de profe. texto? No, señor. Mejor todavía. Entonces vamos a revisarlo. ¿Qué entendemos por un texto expositivo, muchachos? ¿A qué les suena eso? Profe, ¿que nos explica algo? Explica algo, bueno. Exponer, profe. Expone, claro, porque de expositivo, exponer, claro, muy bien. ¿Qué más podemos decir? Expone una cosa positiva. Si es O sea, un positiva, texto como y uno lo expone siendo una cosa positiva. listo, entonces vamos a ver si es positiva. ¿Qué más podemos decir? Muchachos, ¿qué más podemos decir? Profe, ¿qué es el texto que podemos decir de las demás personas? Bueno, se puede decir de las demás personas. ¿Alguno más? Yo no sé. Muestra Señala. una idea de alguien. ¿Muestra qué? Muestra una idea de alguien. Una idea de alguien. Puede ser Profe, puede ser un módulo, bueno, un módulo. un módulo. Bueno, entonces vamos a revisar. Resulta que por ahí nos habían dicho. Dime, Laura, ¿qué vas a decir? Mire que el texto es positivo. Uno puede decir el nombre de su amigo y puede decir cosas y puede decir... y exponer una idea o un relato o una tarea. Bueno, entonces creo que van por ahí. La verdad, me agrada bastante que se familiaricen tan rápido con el concepto. Resulta que es algunas de las cosas que dijeron, o sea, expone una idea, nos da información sobre algo. No necesariamente tiene que ser sobre alguien, o sea, sobre una persona. Puede ser también sobre algún fenómeno natural, alguna, alguna definición. Entonces, lo que nos dice el texto expositivo, para redondear las ideas que me dijeron, es que su finalidad es informar o exponer acerca de algo. No necesariamente tiene que ser sobre alguien, aunque este texto generalmente se trabaja es en lo que es texto de enciclopedia. Quienes tengan enciclopedias en la casa, pueden revisarlas y verán que todos los textos que aparecen ahí en realidad no tienen como una finalidad personal, o sea, no le habla directamente sobre alguien o algo, a no ser de que ese personaje sea un personaje reconocido. Pero entonces, la finalidad de este texto expositivo es brindarnos una información, o sea, informarnos acerca de algo y también explicarlo. Entonces, depende también de cómo se aborde la información. Hay textos expositivos que son más fáciles de leer que otros. Por Una ejemplo, pregunta. ya te doy la palabra. Por ejemplo, los textos que aparecen en Internet muchas veces son textos expositivos. Por ejemplo, cuando ustedes consultan las tareas, esos son textos expositivos porque brindan información, pero la información la brindan de una manera rápida. O sea, que no es necesario como escudriñar tanto en la información, o sea, irnos a otro lado para poderlo entender, sino que nos da la información de primera mano. En cambio, hay otros textos en donde sí es necesario abordar otros textos para poderlo entender, que es ya más de un corte académico, o sea, ya a nivel universitario, de investigación, a un nivel más profesional y obviamente son textos más complejos. En la escuela vemos textos expositivos, pero a una menor complejidad, o sea, son mucho más explícitos, porque pues obviamente va dirigido a estudiantes que, que requieren la información un poco más masticada, por decirlo de alguna manera, y así entender más fácil el tema, ¿listo? Laura, ¿ibas a decir algo? Laura. Profe, yo entiendo que el texto narrativo se trata de las características de donde viven las personas o de lugares.
Bueno, el texto narrativo es otra cosa. El texto narrativo ya es con un fin más, Perdón, más profe, libre. expositivo. Bueno, ahí ya vemos los tipos de texto. Hay unos textos que son, obviamente, brindan información, son mucho más sencillos y como les decía, hay unos que son más complejos. A los que estamos acostumbrados son los que encontramos en internet, por ejemplo, cuando queremos definir alguna palabra, buscar información sobre algún tema en específico, entonces los usamos. Vamos a ahondar un poco más sobre el tema. Entonces, vamos a revisar la introducción de este tema. Wilson, ayúdame, por favor, primer punto. Sí, señor profe. Los humanos siempre tenemos curiosidad y necesidad de preguntarnos acerca de la naturaleza de las cosas. Bien, y más ustedes que todavía están empezando su formación académica, lo que es la curiosidad es algo muy importante, ya sea en la escuela o fuera de ella. ¿Por qué? Porque muchas veces esa curiosidad de querer saber sobre algún tema en específico nos lleva a consultar información y esa información está en forma de texto expositivo. Bueno, obviamente tenemos muchas más herramientas a diferencia de otros tiempos, que por ejemplo el internet, los libros que son ya a color, que son ya más definidos, más nítidos. Entonces, si se dan cuenta, esa necesidad de cuando tenemos alguna pregunta sobre algún fenómeno, de buscar información sobre el mismo, entonces eso es lo que nos lleva a pues saber ciertos fenómenos. Entonces, ustedes mismos muchas veces me preguntan cosas que aunque no son del tema, pero pues les da curiosidad saber sobre eso. Entonces, yo igual pues busco satisfacer esa curiosidad y esa necesidad de buscar información. Pero entonces, hoy vamos a ver una alternativa que no solamente limitarnos a que nos cuenten, sino que nosotros mismos podemos hacerlo a través de estos textos. Entonces, como les decía, son textos que generalmente encontramos, ya sean en enciclopedias, en libros académicos, por ejemplo, libros de cuarto, encontramos también en internet, y que para pues el vocabulario y pues el tema de comprender la información, pues es muy fácil porque son libros que no dejan nada como a la especulación, como que bueno, yo creo que es esto, no, te da la información certera y pues obviamente otro dato característico que tiene esto es que son datos verdaderos, o sea, son datos que son verdad, que se comprueban, que son comprobados, que son justificados a través de diversas personas, por ejemplo, científicos, personas que se preparan mucho para escribir ese libro. Entonces, el texto expositivo es un trabajo que viene de varias personas, o sea, inclusive personas muy reconocidas y que la tenemos ahí a la mano en nuestras bibliotecas o en internet. ¿Listo? Entonces, continúa Wilson, por favor. Profe, después de Wilson, ¿puedo leerlo? Dame un segundo y ya revisamos. Sí, profe. Esas preguntas que surgen generalmente la consultamos en revistas, libros e internet. Listo. Que es hoy en día lo que más usamos, yo creo que sería internet, y es con lo que más familiarizado están hoy en día, pues, las personas que deciden consultar información. Aunque, como les decía, los libros son muy importantes también, porque pues en internet podemos encontrar información, pero es información que no sabemos si es comprobada o no. En los libros sí podemos saber que es información comprobada, porque pues publicar un libro, trabajar un libro, eso requiere mucho trabajo y pues requiere pues de muchos vistos buenos de varias personas. Entonces, mm, cuando surgen esas preguntas, independientemente de cuál sean, asumo que ustedes han sentido eso, como que, oiga, yo quiero saber por qué llueve, yo quiero saber por qué pues hace tanto calor, yo quiero saber qué pasa si yo congelo el agua, qué pasa si yo vuelvo a enfriarla. Entonces son preguntas que alguna vez ustedes se habrán hecho y obviamente la consultan a través de estos medios.
Puede ser que no sea a través de un fenómeno científico, también pueden ser fenómenos sociales. Por ejemplo, yo quiero saber cómo conectarme a mi Wi-Fi sin tener que usar datos, por ejemplo. Yo quiero saber cómo yo puedo jugar desde mi celular y a la vez poder recibir mensajes. Entonces, es algo que satisface la curiosidad de este tipo de textos, los expositivos, independientemente de cuál duda sea. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, señor. Señor, ¿No? ¿Todos bien? Listo. Entonces continuamos, Wilson. Señor, las formas en que las ideas se desarrollan dentro del texto es muy diferente a otros textos. Aquí lo que se muestra son ideas puntuales y asimismo los datos. Bien. Entonces, como por allá mencionaban texto narrativo, el texto narrativo obviamente vamos a ponerlo en contraste con este texto. En texto narrativo, entonces vemos que son cuentos, son historias creadas, son cosas muy imaginarias muchas veces. Y pues obviamente está más enfocado como al tema del entretenimiento mental, por decirlo de alguna manera, porque pues al leer uno como que, oigan, está chévere leer esto. Pero entonces en el texto expositivo pasa lo contrario. No nos muestra como ese tema de la imaginación, de la especulación, sino que ya nos muestra datos mucho más certeros. Por ejemplo, nos dice cuánta distancia hay de la Tierra al Sol exactamente, cuánto hay de la Tierra a la Luna, cuánto exactamente mide la Tierra, pero entonces porque son datos que son comprobados, o sea, son justificados a través de diversos aparatos, o sea, no son datos que se dan porque sí, son datos comprobados a través de diversas herramientas. Entonces, como nos dice, aquí lo que se muestra son ideas puntuales y asimismo datos. O sea que te da las ideas como son y comprobadas a través de datos, comprobadas. ¿Listo? Entonces, mm, obviamente esos textos ya empezarán a imaginar ustedes, yo ya sé a qué vamos con esta sesión. Claro, porque esos textos lo que buscan es brindarnos información de primera mano. Bien, vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos acá el siguiente texto. Sofía, por favor, ayúdame. Bueno, según de estudios científicos, muchas de las estrellas que vemos en el cielo nocturno ya no existen. Ese espectro y si bien a la luz viaja a 300 kilómetros segundo, el espacio es tan inmenso y las estrellas tan lejanas que esa luz puede tardar años o siglos en llegar a nuestra vista. Desde este modo, si observamos una estrella muy lejana, posiblemente su luz comenzó a viajar hacia nuestra galaxia cuando los romanos apenas fundaban su imperio. Bien, entonces abajo tenemos unas preguntas. La explicación que da el texto acerca de las estrellas es un hecho real o imaginario, muchachos. ¿Ustedes qué piensan? real, profe. Claro, es Real, real, profe. porque nos arroja datos puntuales. Por ejemplo, nos dice que la luz viaja a 300 kilómetros por segundo. Entonces, nos da un argumento que se justifica a través de unos datos y obviamente es de un hecho real, o sea, no está hablando de las estrellas del mundo de Thor, no está hablando de las estrellas del mundo del Principito, sino que está hablando de las estrellas que tenemos cerca de nuestro planeta. Y es algo real porque, o sea, es palpable. Entonces, si uno se da cuenta, este tipo de textos nos da información rápida, nos da información certera y a través de datos comprobables, o sea que la información es veredera, es verdad. Mm, Ahora nos dice, ¿por qué nombra a los científicos? ¿Cuál es la tarea de un científico, muchachos? ¿Cuál es la tarea de un científico? Profe, porque estudiar y investigar, profe. Estudiar e investigar sobre datos. Por ahí alguien mencionó otra cosa. ¿Quién era?
Profe, porque esos son los estudios de los científicos. Bien, ¿Qué dice entonces, ahí? entonces le da más peso al texto, diciendo que son científicos los que acompañan esa investigación o esa afirmación que se está dando en torno a la luz. Entonces, si nos damos cuenta, Mm, muchas veces este tipo de texto se refiere a hechos comprobables y soporta su idea con personajes que son, mm, acordes a lo que se está investigando. Por ejemplo, los científicos, que son los que se encargan de observar estos fenómenos a través de diversos aparatos, a través de diversas teorías. Pero entonces, mm, lo que yo quiero que entendamos es que un texto expositivo muchas veces se enfoca es al tema científico, ¿no? Como a explicar los fenómenos que suceden a nuestro alrededor, aunque por ahí mencionaban que sí, también puede dar información sobre una persona. Claro, pero entonces muchas veces esos textos van enfocados más a cuestiones científicas, a cuestiones más académicas. ¿Listo? O sea, por ejemplo, cuando ustedes investigan alguna tarea que yo les dejo, ese tipo de texto pues se desarrolla en esa dinámica. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todos bien? Bueno, Profe, una pregunta. señora. Señora, Profe, una pregunta. sí, te escucho. Profe, Sí, te estoy escuchando. Laura, sí te estoy escuchando. ¿Todos me escuchan? Sí, profe, pero yo sí lo escucho bien. Creo que ella no me escucha bien. Bueno, por favor, Joseph, ayúdame con la Profe, los definición. textos expositivos. Señora, Profe, los textos expositivos. Se trata de investigar. mm, esa es la pregunta, ¿sí? ¿O estás afirmándome algo? Laura. Bueno, entonces, si es pregunta, entonces sí, muchas veces estos textos son de investigación, o sea, son a raíz de una investigación. O sea que los textos no se escriben porque sí, sino que los textos expositivos se usan a raíz de un proceso de investigación, de un proceso de buscar información. Entonces, si se dan cuenta, es un trabajo largo, pues el texto que vemos es el resultado de un trabajo extenso de algún autor o alguna organización. ¿Listo? Entonces, sí es enfocada al tema de investigación. ¿Vale? Bueno, Joseph, ayúdame por favor con el primer punto de la definición. Los textos, los textos expositivos son aquellos que brindan información acerca de un tema con el fin de generar conocimientos acerca de qué es algo. Bien, algo importante acá. Son textos que dan conocimiento, brindan conocimientos. ¿De qué puede ser? De cualquier cosa. En este caso, fenómenos naturales, fenómenos sociales, fenómenos políticos. Bueno, la lista es larga. Obviamente nunca vamos a ver un cuento en este tipo de textos porque es que el cuento es muy subjetivo y estos textos son enfocados como a algo que sea cierto, algo que se pueda comprobar. Entonces eso es importante. Generan conocimiento. No por más cuando los consultamos, entonces decimos, yo no sabía eso. Claro, porque ahí se concentra pues los saberes que queremos responder al hacernos una pregunta. ¿Listo? Bien, continúa, Joseph. Em, tan- También responden a las preguntas como ¿y para qué existe? ¿O sirve siendo lo más cercano posible a la realidad? Su función básica es informar y explicar. Bien, entonces puntos clave. Y esto pues sí sería bueno que lo fueran anotando. La función es informar y explicar. ¿Sobre qué? Sobre
para responder al cómo, al para qué y obviamente una funcionalidad o existencia de algo. Entonces, ¿por qué existen las aplicaciones? Entonces eso desarrolla un tema en específico y obviamente argumenta a través de una información importante. Por ejemplo, no, las aplicaciones existen porque hay muchas tareas que no podemos cumplir y las aplicaciones ayudan a facilitar el trabajo. Entonces, es un hecho veredero, es un hecho de verdad, no es algo inventado. Entonces, son textos que se enfocan mucho a lo que estamos viendo alrededor, a lo que vemos a nuestro alrededor, a explicar esos fenómenos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, sí, una pregunta. Señor. Los Señor. textos, los textos expositivos son como las clases que tú nos das. Mm, en los textos que vemos en pantalla, sí. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Este es un ejemplo de un texto. Claro que obviamente esto es más extenso, estos son solamente parrafitos, pero un texto es más largo. Y eso sería un ejemplo, o sea, les estoy dando información que es comprobable porque es investigada, tiene datos sobre qué es ese tipo de texto, sobre cómo definir el texto, o sea, cómo definir ese texto. Entonces, muchas de las clases que obviamente yo les doy es resultado de ello, que yo investigo, pego las diapositivas y trabajo el tema hasta ya dominarlo bien, responder mi curiosidad, responder mis preguntas a través de esos textos. ¿Listo? Para pues yo transmitir el conocimiento a través de este medio. Por ejemplo, en el caso de nosotros sería internet, porque pues presencial lamentablemente no es posible. Entonces, si me preguntas nuevamente, sí, es lo que tú haces al exponernos las ideas. Claro, yo hago una exposición a través de textos expositivos, o sea, textos que son comprobables, que son verederos, porque los encuentro en libros, en la red, revistas, periódicos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bien. Listo, profe. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? No, Señor. señor. ¿No? Listo. Entonces, No, señor. vamos a ver entonces las clases. ¿Qué tipos de textos tenemos nosotros? Vamos a ver los especializados. Entonces, Juan Manuel, ayúdame con la definición de especializados. Entonces sería, cuando parte de un estudio que investigación del tema específico de su público se encuentra restringido solo a conocedores. Algunos ejemplos serían los artículos científicos y técnicos, así como las potencias de los encuentros y especialistas. Bien, ¿alguno sabe qué es una ponencia? ¿No? Profe, ¿algo que se pone a una cosa? Mm, no exactamente. ¿Alguno más? ¿Sabe qué es una ponencia o se arriesga a saber, a darnos una idea? No, profe, No, no, no profe. sabemos. Bueno, Profe, ¿que me pongo algo? mm, puede haber una postura personal, sí, pero entonces el enfoque es diferente, no es solamente dar la opinión. Entonces vamos a definirlo. Los especializados son aquellos textos expositivos donde vamos a encontrar información tan compleja que va a requerir información de otros lados. O sea, yo para entender ese texto tengo que recurrir a otros textos para poder entender uno. Entonces, lo que pasa, lo que pasa con este tipo de textos son los que se encuentran más que todo en ambientes muy académicos, en ambientes científicos, ambientes universitarios, en organizaciones donde se trabaje bastante el tema de la investigación. Por ejemplo, las personas que están desarrollando la vacuna contra el COVID son personas que acuden a este tipo de textos para poder investigar acerca de cómo se mueve el virus y cómo poder producir la vacuna a través de eso. Entonces, ese sería un ejemplo puntual. Son textos a los que acuden personas que generalmente son muy preparadas, profesionales en teoría. Entonces, la ponencia, como les había preguntado, la ponencia es uno de ellos. La ponencia en sí es un texto en donde uno da una postura personal, pero debe justificarla a través de ideas comprobadas de otros textos. O sea, es como una exposición,
pero muy crítica y muy argumentada académicamente. O sea, en la ponencia nosotros no podemos ponernos a hablar, es que yo creo que esta, no, es algo, debe ser muy comprobado. Pero entonces ustedes ya lo trabajarán un poco más en grado 11, que es a donde también se está trabajando el tema de la argumentación con ese tipo de textos, por lo que pues ellos ya tienen un nivel académico pues avanzado y pues se puede trabajar ese tipo de textos. Por ahora pues no se preocupen, solamente conformémonos con la definición. ¿Listo muchachos? ¿Bien? ¿Sí? Bien, profe. Bueno, entonces ya casi nos terminamos, ¿vale? Nici, ayúdame con los divulgativos, por favor. Nici. Sí. Cuando su propósito es difundir un conocimiento en especializado de tal manera que todas las personas sean capaces de entender con los conceptos que se expresan que se expresan. Algunos ejemplos son los artículos de divulgación que aparecen en revistas, periódicos y en internet, así como la información que encontramos en la enciclopedia matemática. Listo, gracias, Lizzy. Entonces, si se dan cuenta, este tipo de textos son los que encontramos más fácil y los que mayormente aparecen a nuestro alrededor, más que todos los de internet. Esos son los que ustedes consultan cuando necesitan entender sobre una tarea o hacer la investigación sobre algo puntual. Entonces, este tipo de textos es mucho más cercano a personas con un, no voy a decir que no, un poco menos de formación, pero sí un poco más fácil de entender para cierto tipo de población. Por ejemplo, para nosotros, este tipo de textos es mucho más fácil de leer, mucho más directo y generalmente pues la información es más condensada, o sea, más cortica. Por ejemplo, en los especializados la información es muy extensa, porque puede hablarnos sobre un tema, por ejemplo, un viaje de la Tierra a la Luna, nos puede hablar un libro entero sobre eso. Cambio en los divulgativos lo encontramos más fácil. Por ejemplo, pueden ser uno, dos, tres, cuatro párrafos y ya, por lo que la información es más condensada y más fácil de leer, obviamente. Y son con los que generalmente nos encontramos en un ambiente escolar, como en el que ustedes están. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señor. No, señor. Señor. Listo. Entonces, vamos a terminar con las características y les dejo la actividad, ¿listo? Bueno, entonces vemos que deben cumplir con algunas condiciones para poderse llamar expositivos. Entonces tenemos tres principios, el lenguaje, características y el propósito. Entonces, por favor, Matías, ayúdame con el lenguaje. Matías. Profe, ¿todo? Sí, señor. El lenguaje. Usa la tercera persona en su redacción, evita expresiones, emociones o afectivas, Profe, nos queda emplean menos de un palabras técnicas o científicas de acuerdo con la rama del conocimiento con la que
Muy bien. Sí, ¿me ibas a decir algo, Sofía? Profe, que nos queda menos de un minuto. Jamflis. Bueno, muchachos, por favor, nos volvemos a conectar. Ya, y terminamos acá, ¿listo? Por favor, vuélvense a conectar y comenzamos con el tema de las cosas pendientes que tengan. ¿Vale? Entonces, por favor, vuélvanse a conectar.